Permanente del uso del espacio y su valor intangible. Me acompañan aquí en la mesa está presidida por el maestro Marcos Massari Giriart, director de la Facultad de Arquitectura, y la doctora Mari Carmen Serrapuche, titular del Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural de la UNAM. Los objetivos del seminario es tratar de identificar, analizar y discutir los valores intangibles que los diferentes colectivos sociales generan a partir del espacio construido, como un producto cultural de su momento histórico de creación y de su vigencia en el presente. Otro de los objetivos es desarrollar conjuntamente entre el seminario y la Facultad de Arquitectura una línea de investigación, una línea de investigación en torno a la creación de valores socialmente asignados a partir del espacio construido en diferentes momentos de la historia. Cedo la palabra al director de la facultad, el maestro Marcos Massari Giriart, que les va a dirigir unas palabras de bienvenida. Bienvenidos a los ponentes esta tarde y a todos los que son miembros de la facultad. Una disculpa, como les decía, sin micrófono no se puede transmitir y es importante transmitir este tipo de seminarios porque eso nos permite ampliar la cobertura y sobre todo el interés en participar en otras de las siguientes versiones que tendrá este seminario, que se llevará a cabo en 12 sesiones. Hoy es lunes, no sé por qué, el segundo martes de cada mes. El seminario tiene como tema el uso del espacio y su valor intangible. Y yo quisiera decirles que el seminario se había preparado antes de los sismos y ha cambiado todo, estos 2 minutos y 2 minutos nos cambiaron la vida totalmente. Nos cambiaron la vida en el sentido de que había muchos elementos, íbamos a hablar por ejemplo sobre el Día de Muertos para noviembre y de pronto dijimos, pero es que esos no son los temas. O sea, en realidad el seminario requiere otra vez reunirse los que lo habían organizado, reunirnos en el seminario y plantear cuáles son los temas. Esto es, creo que un evento o unos eventos como los que nos sacudieron y que nos siguen sacudiendo, implica tener una forma diferente de entender el patrimonio y de también entender lo intangible, porque nos damos cuenta que lo tangible está vinculado con lo intangible. Alguien me hizo el chiste de, no, bueno, pues fulanito, no, pues tiene una casa en Tlayacapan. No tiene una casa, vive en Tlayacapan. ¿Resultó damnificado? No. Bueno, quizá no podría ir a misa el fin de semana. O sea, como diciendo, pues lo único que está, si en su casa no se dañó, se puede haber dañado el templo. Pero en realidad, si usted le preguntan a alguien del estado de Morelos, le sabrá lo importante que es el templo de Tlayacapan. Sin embargo, el templo de Tlayacapan ni es el más importante, ni es el único. Pero es algo que todos tenemos en la mira y que nos es más fácil ubicar. Así nos hablan de Tetela del Volcán. Y podríamos decir es que en Tetela el volcán, y entonces nos damos cuenta que lo tangible y lo intangible están vinculados, y nos damos cuenta también que los sismos nos volvieron a poner en una plataforma diferente que la que veníamos experimentando desde el sismo del 85. Esto quiere decir que con todos los jóvenes que están hoy en este salón, hablábamos de a lo mejor sus abuelos o sus padres vivieron el sismo del 85. Vamos ahora, todos vamos a tener un simulacro y todos vamos a participar porque se puede presentar y se presentó el mismo día, 1 hora después del simulacro, y pudimos saber la importancia de lo que significaba el simulacro porque nos ayudó a salir de las instalaciones. Muchas edificaciones funcionaron bien gracias a los simulacros, pero lo importante es que nos volvió a poner en una perspectiva totalmente diferente. Entonces yo quisiera decir que damos la bienvenida a este seminario, les damos la bienvenida a todos ustedes. La importancia del seminario no es solo tener estas conferencias como las que va a haber el día de hoy, sino quizá el interés del seminario sería ir construyendo lo que entendemos como un seminario. Entonces nos encantaría que los ponentes sigan regresando, nos interesaría que los ponentes, aunque no estén en la mesa, participen en la discusión de un seminario, que los alumnos no consideren que venimos a unas conferencias hoy y quizá nunca más regresemos, sino acercarnos a este concepto que básicamente está
en la relación del uso del espacio, que esto nos vincula directamente con las disciplinas de la Facultad de Arquitectura y su valor intangible que va más allá de estos bienes que se han dañado y que no sabemos en realidad cómo los vamos a recuperar. O sea, vamos a recuperar el patrimonio tangible y con esto vamos a recuperar también parte de nuestro valor intangible. Las conferencias magistrales de hoy, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité Científico de Patrimonio Inmaterial. Les doy la bienvenida al doctor Hernán Salas, al maestro Diego Guerrero y a la doctora Ana Lucía González Ibáñez. Estos temas seguramente van a acabar haciendo referencia, aunque originalmente no era, a los sismos. Y van a hacer una referencia a cómo la sociedad entiende este concepto de intangible y qué tan importante es para todos. Yo les doy la bienvenida a este seminario y también le quiero dar la bienvenida a la doctora Mari Carmen Serrapuche como coordinadora del seminario. Para nosotros, la presencia de la doctora Serrapuche en este seminario es establecer un vínculo. Podemos ser muy amigos, Mari Carmen y yo, la estimo y la quiero mucho, pero no es el vínculo que nos interesa en realidad. Lo que nos interesa es construir juntos en la universidad el concepto del seminario, el concepto de participación y en realidad lo que nosotros estamos haciendo a través del seminario universitario sobre el patrimonio es poder construir este espacio. Es un espacio que creo que nos ha costado trabajo arrancarlo, pero que esperamos que esta sea una de muchas otras actividades de eventos académicos que nos permitan ir vinculando, en este caso a la facultad con el seminario, pero también queremos acercar a los institutos y a todas estas áreas que están incluidas dentro del seminario para enriquecerlo. Entonces yo les doy la bienvenida a la facultad, ya no quisiera tomar más tiempo para que tengamos mejor tiempo para los expositores y cedo la palabra, dado que no se ve el micrófono, a la doctora Mari Carmen Serrapuche. Pues muchas gracias. Ya se ha dicho todo lo que, en qué consiste esta idea de vinculación entre la Facultad de Arquitectura y el Seminario de Investigación sobre el Patrimonio. Sabemos que el ser humano es el principal transformador del territorio. La sociedad establece entre sí y el espacio geográfico un conjunto de factores sociales, políticos, económicos, entre otros. Nosotros en este seminario hemos considerado el concepto de patrimonio en un aspecto mucho más amplio que tiene que ver con el paisaje cultural. Marcos precisamente está hablando de cómo es que la naturaleza de alguna manera afecta el patrimonio y en este caso tenemos, ya no lo voy a decir aquí, pero tenemos la razón explícita de cómo el ser humano se enfrenta a la naturaleza y la naturaleza nos enfrenta a circunstancias como es en este caso este temblor que nos hizo pensar de otra manera el seminario. Y los temas que vamos a tratar después pues son precisamente en ese sentido. Yo tengo una formación de arqueóloga y les puedo decir que los seres humanos desde el Paleolítico siempre están enfrentándose a los fenómenos naturales. Hablamos del temblor, pero antes de ayer el volcán Popocatépetl hizo una erupción bastante importante y los sitios arqueológicos con los que yo he trabajado y el paisaje que reflejan estos sitios arqueológicos es lo que hemos llamado el paisaje sagrado. Es decir, si ustedes ven dónde está el Templo Mayor en la Ciudad de México o en este caso les comento de Tlaxcala, pues está rodeado de volcanes y son los volcanes los principales factores que el ser humano venera para evitar que sucedan las cosas que están sucediendo. Entonces, este concepto de patrimonio, no solamente patrimonio tangible, sino como decía Marcos Massari, lo intangible se ve reflejado en estos fenómenos que han sucedido estos días, ¿no? Entonces, hemos tratado de incluir en los temas el concepto de patrimonio intangible, la nueva forma de aplicar el concepto de paisaje cultural y todo lo que tiene que ver con la preservación del patrimonio de este país y el concepto de cultura. Lo vamos a ver en las pláticas de hoy. La cultura es mucho más de lo que
refleja la Secretaría de Cultura y todo lo que hacen los institutos de cultura. La cultura es todo lo que hace el ser humano y en este caso, precisamente este seminario intenta, como comentábamos, la participación de institutos como es el Instituto de Geografía, el Instituto de Biología, el Instituto de Filológicas, el Instituto de Bibliográficas, etc. Es un concepto muy jurídicas, que aquí tenemos un abogado que nos va a hablar hoy. A propósito, en ese sentido es mucho más amplio el concepto de patrimonio y eso es lo que queremos reflejar. Y para mí es un enorme gusto y agradezco la participación y la invitación a que compartamos este espacio con los futuros arquitectos, porque yo creo que ellos son también parte fundamental de cómo vamos a interpretar y cómo vamos a hacer más patrimonio, porque todo eso, ustedes son actores y son los que hacen el patrimonio tangible también, entonces espero que hagan un patrimonio tangible que aguante más los temblores que los que han hecho hasta ahora. Espero que en ese sentido, porque es parte de, no solamente de rescatar el patrimonio histórico, sino también crear patrimonio y crear estos espacios. El tema fundamental es ese, ¿no? Cómo el ser humano maneja los espacios y cómo los interpreta. Y aquí estamos para que ustedes también nos expliquen todos esos temas. Gracias. Bien, antes de que instalemos las mesas, les hago entrega de sus reconocimientos. Doctora, por favor. Y claro, por supuesto, muchas gracias. Por favor, llamamos para comenzar la primera de nuestras conferencias al doctor Hernán Salas, por favor. Bien, nos acompaña el doctor Hernán Salas Quintanal, es doctor en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2000. Es maestro en ciencias sociales por la Flaxo en el año 1996 y licenciado en antropología social con mención en antropología cultural en la Universidad de Chile en el año de 1986. Es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Es profesor en varias universidades y centros de educación superior, principalmente en el posgrado de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de los estudios regionales del Instituto Mora. Demos la bienvenida al doctor Hernán Salas, que nos presenta con el título, no está, perdón. Sí, okay, perfecto, aquí está. Paisaje cultural, identidad y pertenencia. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco la invitación para hablar en este momento, en este seminario que se está inaugurando y al cual le deseo mucho éxito y espero que mis palabras no sean tan fallidas y me sigan invitando, a pesar de que no soy arquitecto. La idea de esta presentación es poner a consideración de ustedes algunas ideas que tienen que ver cómo desde la antropología, desde las ciencias sociales y creo que de alguna manera desde las humanidades hemos estado pensando, proponiendo el tema del paisaje cultural desde una concepción que tiene que ver con el patrimonio, pero también con la vida de las personas en su cotidianidad, ¿no? No vamos a ver el concepto de cultura o vamos a ver el concepto de identidad, que no son conceptos separados del patrimonio cultural, pero tampoco son conceptos que estén abstractos, alejados de la vida de la gente, ¿no? En ese sentido, cultura no es cuando vamos al teatro, cuando vamos al cine o a la ópera, sino que cultura es lo que las personas hacen habitualmente, cotidianamente y eventualmente también, ¿no? Bueno, el patrimonio cultural
voy a partir de una pequeña definición, es la herencia que generaciones pasadas han dejado a los mexicanos actuales para construir su identidad. Bueno, si hacemos referencia al país, ¿verdad? Pero todas las personas construyen su identidad a partir de lo que les han legado, ¿no? La identidad no se construye, no es posible a partir de nada, ¿no? Las personas cuando nacen ya traen una carga cultural, no genética, cultural, de su familia, de su medio ambiente, de su entorno social, cultural, en el que les toca vivir, ¿no? En el patrimonio entonces se encuentra el origen y el destino común de una sociedad y constituye la fuente de identidad de una nación, de un pueblo, de una comunidad, de una familia, de un grupo e incluso de una persona. El objetivo de esta presentación, como dije, es aportar elementos para discutir la relación entre el patrimonio intangible y el paisaje cultural. El patrimonio puede ser, el patrimonio tiene muchas categorías, como ustedes deben saber, ¿no? Entre las cuales podemos concebir el patrimonio arqueológico, histórico, artístico, el patrimonio arquitectónico. El patrimonio también puede ser natural, ¿no? Y así como no podemos separar lo intangible de lo tangible, tampoco podemos separar lo natural de lo cultural, y esto es bien importante, ¿no? Para entender el concepto de paisaje, ¿no? El patrimonio puede ser material o inmaterial. La integración de todos estos elementos es lo que llamamos paisaje cultural, es decir, aquellos que integran en un mismo espacio y en varias etapas de ocupación un entorno natural que ha sido transformado por la sociedad para vivir en él, para establecerse en él y para desarrollarse en este espacio. Agregando entonces patrimonios culturales que han dejado huellas en el territorio, es decir, que el espacio y el paisaje es una combinación entre lo material y un sistema de significaciones que interactúa y se superpone generación tras generación, y en este sentido es definido tanto por el tiempo como por el espacio. Es decir, que un mismo espacio físico, si queremos ser más claros, ¿no? Puede tener distintos significados para las distintas generaciones que lo ocupan, pero ese significado que se le da a ese espacio no siempre se inventa en cada generación. Cada generación va recogiendo del pasado, de generaciones anteriores, pero también va agregando lo suyo, ¿no? Y podemos decir que cada generación recibe un espacio con distintos significados. Y el ejemplo aquí es un ejemplo en el Valle de Puebla-Tlaxcala, o de Tlaxcala-Puebla, como prefieran, ¿no? Es el mismo territorio, la fotografía está más o menos enfocada en la de arriba, es el pueblo de San Miguel, donde podemos ver una iglesia muy importante, un santuario, ahí están organizando la fiesta, y junto a este espacio está la foto de abajo, que es el sitio arqueológico xochiteca de la ciudad prehispánica Xochiteca y Cacastla, ¿no? Entonces, el mismo espacio que ha estado ocupado por tantísimo tiempo, pero con significados distintos. Incluso para las personas que visitan este sitio arqueológico, el significado que se le puede dar es muy distinto al que le dieron quienes lo usaron, quienes lo construyeron, quienes lo vivieron, después quienes lo abandonaron porque fue un sitio abandonado, después quienes lo volvieron a ocupar, y después tiene otro significado para las poblaciones modernas que lo han ocupado como un lugar de turismo, como un lugar de paseo, como un lugar donde ir a aprender, ¿no? Y por supuesto para los que trabajaron en este sitio, no voy a decir mucho por los que trabajaron en este sitio porque están aquí presentes, pero tiene también otro significado, ¿no? Un significado científico, un significado académico, un significado que tiene que ver con la construcción y poner al servicio de la sociedad un patrimonio tan importante como este, ¿no? Entonces, el objetivo del concepto de paisaje es distinguir el territorio definido por elementos ambientales del concepto de paisaje como producto social, donde el ser humano es el principal factor de transformación. Es cierto que podemos observar algunos paisajes donde no hay seres humanos. Bueno, quizás queden pocos en el planeta, ¿no? Pero la idea de paisaje cultural hace referencia a aquellos que han sido intervenidos por el ser humano. Es decir, aquellos en los cuales se ha
generado, desarrollado la cultura, ¿no? El paisaje se define como la combinación, la integración de los elementos geográficos, físicos, bióticos y antrópicos, de manera que se puede señalar que este es el componente del territorio donde se inscribe la cultura de las sociedades. El paisaje cultural entonces es resultado de sucesivas etapas de ocupación del territorio, ¿no? Como un palimpsesto, es decir, un territorio que ha sido ocupado por varias generaciones, ¿no? Y genera entonces una identidad y una pertenencia socioambiental o, como llamamos más técnicamente, podríamos decir en antropología, una pertenencia socioterritorial. Y bueno, el ejemplo que les puse del Valle Puebla-Tlaxcala lo podemos poner en la propia Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México tiene varios siglos de ocupación, ¿no? Y en cada generación ha puesto, ha transformado, ha quitado, ha enriquecido y le ha dado distintos significados a cada uno de los lugares y de los espacios. En este esquema se presenta un poco lo conceptual, ¿no? Podríamos decir, de esta pertenencia socioterritorial, ¿no? En donde tenemos estas interacciones entre la identidad individual y la identidad colectiva, ¿no? Que devienen, ¿no? De un complejo tanto ecológico, territorial, podríamos decir el espacio físico, aunque no es exactamente el espacio físico, tiene muchos más componentes, y de un complejo simbólico expresivo, ¿no? Uno genera una apropiación, es decir, las poblaciones se apropian de los espacios y de los territorios, pero también los valoran. Y en esta combinación, en esta articulación, en este diálogo entre apropiación y valoración, se construye, se crea y se transforma la identidad, pero básicamente esto posibilita también la creación y la pervivencia de identidades colectivas. Así entonces el paisaje es el conjunto observable que refleja las creencias, prácticas, objetos, diseños y tecnologías de una sociedad particular, que una sociedad produce y reproduce, en la que produce y reproduce su cultura, concebido como una ocupación en el tiempo que se alimenta cada vez que una cultura se asienta en un área geográfica. En este caso, el paisaje integra los cambios culturales en un proceso de desarrollo y reemplazo. Por eso es muy difícil hablar de que un paisaje desapareció o de que un patrimonio desapareció o va a desaparecer o podría desaparecer. En realidad se transforma, pero la transformación es cotidiana, es normal, ¿no? E incluso estos eventos catastróficos como puede ser un terremoto, afortunadamente la ciudad no desapareció, pero sin duda se transformó, ¿no? Y no solamente la ciudad, el planeta, según he escuchado yo a los expertos, el planeta ya no es el mismo que antes del 19 de septiembre. Las personas tampoco somos las mismas. Tenemos más preocupaciones, tenemos temores, tenemos más temas de los cuales conversar y socializar. Entonces nos encontramos con que hoy día nuestro paisaje ha cambiado tanto porque hubo un evento como porque le estamos dando significados a ese evento y estamos tratando de explicarlo y lo estamos incorporando a nuestra vida cotidiana, a nuestra identidad y a nuestra cultura. Para construir su identidad, los pueblos necesitan conciencia histórica. Bueno, a veces se dice que estos pueblos no tienen conciencia histórica. No es cierto. Todo pueblo, todo ser humano tiene conciencia histórica. Puede ser más profunda, más documentada, menos documentada. Hay una conciencia histórica que alimenta la identidad de los pueblos, ¿no? Esta conciencia histórica tiene su representación en los bienes culturales, entre otros elementos, no solo en los bienes culturales, no solo lo que entendemos propiamente como cultura. Estos bienes expresan la cultura de un pueblo y su cohesión son los medios de transmisión cultural entre los habitantes y las generaciones de la sociedad. Al preservar la identidad de una cultura específica, contribuyen a sustentar la diversidad cultural, la enriquecen y civilizan la vida. Es decir, que los objetos culturales que rodean nuestra existencia no solamente nos permiten desarrollar nuestra vida, hacer nuestra vida, no solamente tienen una utilidad práctica, sino también le dan sentido, le dan significado a lo que hacemos cotidianamente.
La noción de cultura comprende los valores, las creencias, los conocimientos y las artes, las tradiciones, las instituciones y los modos de vida mediante los cuales una persona o un grupo expresa los significados que otorga a su existencia y a su destino. Es decir, la cultura no es un proceso estático, es absolutamente dinámico en el tiempo, pero no solamente en el reconocimiento y una conciencia histórica del pasado, sino también la cultura es la que permite tener esperanzas, tener perspectivas, no solamente saber quiénes somos o quiénes fuimos, sino también quiénes queremos ser como sociedad, como grupo o como individuos, ¿no? Estos elementos componen lo que se conoce como el derecho a la identidad cultural, los que han cobrado relevancia porque se han insertado en el contexto de los derechos humanos, en un conjunto de ideas políticas a través de las cuales se mejoran las relaciones sociales. Es decir, los derechos a tener cultura, el derecho a tener una identidad, que es mucho más que un derecho, porque es consustancial con el hombre y las mujeres, es consustancial con la humanidad, es consustancial con las sociedades, ¿no? No se puede concebir una sociedad o un grupo humano sin cultura. Entonces, es más que los derechos humanos, pero hoy en día se han vinculado a la necesidad de tener presente, cuando hablamos de los derechos fundamentales de los seres humanos, el de la cultura. La UNESCO ha tomado en cuenta esta idea, ¿no? Y ha postulado con razón que es justamente en la pluriculturalidad de las sociedades y en la creatividad que emerge la diversidad lo que hace a las sociedades más dinámicas, más innovadoras y más duraderas. Bueno, esto desde luego es un precepto político de la UNESCO, pero tiene ciertas bases reales, ¿no? Aunque podemos decir, ¿hay sociedades que no han durado en el tiempo? Probablemente sí, hay sociedades que pueden haber desaparecido. Sin embargo, a través de su cultura, a través de su conciencia histórica, a través de esa proyección de futuro, no podemos hablar de que las sociedades desaparezcan, ¿no? Sino que se transforman, se transmiten, se traspasan, se difunden, se prestan, innovan a otras culturas y de esta manera las hacen más duraderas. La cultura entonces genera comunidad de sentido e interpretaciones, permite que los pueblos convivan y que las naciones puedan albergar poblaciones diversas, lo cual conduce a una de las dimensiones centrales de la relación entre cultura y democracia, la importancia de no reducir las concepciones culturales de los diferentes sectores de la sociedad. Es decir, una sociedad que reprime, que censura formas culturales que existen en su interior, es una sociedad que se va volviendo autoritaria, ¿no? Es decir, una sociedad que se dice democrática, justamente lo que permite es que las distintas formas de pensar, estos distintos significados que le otorgamos a la vida, a los objetos culturales, se pueda expresar. Porque, como dice ahí, en el paisaje cultural tienen lugar los procesos económicos, las relaciones sociales y los sistemas de creencias. Es decir, que aparte de la definición de cultura que di hace un rato, podemos decir que en la cultura se expresan las relaciones sociales, las relaciones económicas y las relaciones espirituales, podríamos decir, las creencias, ¿no?, con las que todo ser humano también vive, ¿no? Desde 1990, convenciones convocadas por la UNESCO definieron categorías del patrimonio que tuvieron importancia para toda la humanidad. Si el patrimonio es el legado que recibimos del pasado, aquello a lo que damos significado en el presente y lo que se transmite a generaciones futuras, y esto hace que el concepto de patrimonio mundial sea excepcional en su aplicación universal, entonces podemos considerar también que el desarrollo cultural debe ser sustentable. Es decir, el desarrollo cultural es imparable. No es que ya construimos lo que queríamos construir como sociedad. No, el desarrollo cultural no llega nunca a su fin. El desarrollo cultural es un proceso que viene del pasado y que va a continuar en el futuro. Cabe preguntarse qué entendemos por universal y por sustentable. Por un lado, pertenecen estos patrimonios a todos los pueblos del mundo. Eso es la concepción básica de UNESCO, que nos dice que el patrimonio de la humanidad es esto, ¿no?
independientemente del territorio en que estén localizados. Y son apropiados por las comunidades locales. Es decir, no solamente porque la UNESCO diga que esto es un patrimonio, sino que ese patrimonio debe ser además apropiado y valorizado por las comunidades que cohabitan, que coexisten con ese patrimonio o incluso que les pertenece materialmente hablando, ¿no? Y la sustentabilidad se adquiere cuando el patrimonio comienza a formar parte de programas de desarrollo. Es decir, cuando el patrimonio comienza a formar parte del desarrollo de una sociedad, entonces podemos pensar, si es que tenemos una concepción de desarrollo sustentable, ¿no?, que ese desarrollo cultural puede prolongarse en el tiempo y podría beneficiar, ¿no?, en ese caso, a generaciones venideras, ¿no? Para el año 2000, UNESCO introduce una precisión al definir el patrimonio intangible, llamado también oral, no material o viviente, que considera las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismos, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural. Bueno, la UNESCO no ha dejado fuera algo importante, aunque en la práctica puede ser que sí, ¿no? La importancia que tienen las comunidades a las cuales pertenecen los patrimonios culturales. Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación a generación, es constantemente recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, adquiriendo así sus dimensiones espacio-tiempo. Es entonces el patrimonio intangible, transtemporal y transespacial, con lo cual se establecen dos hechos que pueden ser contradictorios porque poseen beneficios y riesgos. Y voy a poner 3 ejemplos, rápido, ¿no?, a propósito del Día de Muertos, que ya viene. El primero es que se institucionaliza la descontextualización del patrimonio y con ello la desapropiación del patrimonio por parte de las comunidades y grupos, como por ejemplo las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en México, que fue declarada por la UNESCO en el año 2008, que está siendo paulatinamente o quizás no tan lentamente desplazada por significados funerarios de otras culturas centradas en lo estético más que en lo simbólico. Es decir, tomando el performance, la forma, la expresión de la fiesta, pero no sus significados profundos, ¿no? El otro ejemplo, se destaca y revitaliza la diversidad cultural sin considerar las grandes desigualdades sociales y económicas que experimentan las sociedades de manera creciente. Por ejemplo, la cocina tradicional mexicana, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2010 y que ha sido desplazada por la comida rápida, chatarra y moderna y que ha generado innumerables problemas nutricionales entre los mexicanos. Y la tercera contradicción que quiero plantearles es: los bienes culturales se incorporan de manera creciente e indiscriminada a la industria del turismo, con lo cual ocurre un proceso de elitización del patrimonio, es decir, que solo unos pocos pueden disfrutarlos. Aquí se pueden mencionar varios ejemplos. En México podríamos mencionar muchos. Nada más pongo aquí la ceremonia ritual de los voladores de Papantla, declarada en 2009, cuyo significado socialmente compartido por una comunidad es desplazado por la necesidad de una expresión turística. Bueno, me voy a apurar un poco para alcanzar en mi tiempo, ¿no? Una metodología específica para proteger y difundir el patrimonio cultural de una sociedad y que pusimos en práctica, podríamos decir, en el contexto del Seminario Universitario de Investigación sobre el Patrimonio, es la idea del concepto de paisaje cultural concentrado en un atlas cultural. Se trata de una herramienta dinámica que permite registrar y contener la memoria mínima de diversas realidades ordenadas, organizadas, sistematizadas a través de varios formatos. Bueno, un atlas puede tener hoy en día, con las nuevas tecnologías, una serie de formatos que pueden ayudar a su registro, a una catalogación, a una
ubicación, permite hacerlo más participativo, más interactivo, etc. Así fue como elaboramos hace unos años el Atlas del Paisaje Cultural del Estado de Tlaxcala, que podría ser el Atlas de algún otro estado o incluso del país, ¿no? Que contiene todo el registro a nivel municipal y estatal del medio físico, de la población, el transporte, servicios, patrimonios, inmuebles, arqueológicos, religiosos, industriales, inmateriales, etcétera, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, creo que esto ya no, este mapa, esto ya no, ¿o sí? Bueno, como por ejemplo, este mapa, bueno, entre los cientos de mapas que se hicieron a propósito de este atlas, nada más les traigo aquí uno donde se concentra los bienes culturales. Ese es el mapa del estado de Tlaxcala, y si vemos las partes sombreadas es donde no se separa aquí el material del inmaterial. Desde luego, bajo el concepto de paisaje cultural eso no se podría realizar, ¿no? Pero sí las zonas donde hay mayor concentración de estos patrimonios culturales, ¿no? Y coinciden desde luego con zonas de ocupación más larga, más prolongada en el tiempo, y también zonas más densamente pobladas. Bueno, una reflexión final antes de terminar, ¿ya? La diversidad cultural y la biodiversidad pueden detonar el desarrollo económico donde no lo hay, pero hay que considerar sus riesgos, algunos de los cuales mencioné. Segundo, las diversas declaratorias de reconocimiento patrimonial pueden ayudar a conservar, proteger y difundir el patrimonio de una sociedad, pero, en tercer lugar, la participación de las comunidades en la apropiación y valoración del patrimonio es central para su desarrollo, pero sobre todo para su conservación. Intentar conservar patrimonio cultural sin la participación de las comunidades puede ser altamente, no riesgoso, pero ineficaz. En cuarto lugar, el Atlas, como una propuesta, incluye de manera integral el paisaje cultural desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, desde el patrimonio cultural material hasta el inmaterial, el ecosistema y la biodiversidad, las características étnicas, históricas y artísticas, y las que nosotros le queramos agregar cuando estemos haciendo ese levantamiento. Constituye una metodología para generar instrumentos que permiten registrar el patrimonio, difundirlo, ampliar su accesibilidad, es decir, darlo a conocer, ¿no? Protegerlo, generar campos de conocimiento, es decir, líneas de investigación en torno al patrimonio, áreas culturales, rutas culturales, comunidades de sentido, etcétera, etcétera. Hasta ahí, muchas gracias. Vamos a pedir, por favor, a la doctora Ana Lucía González Ibáñez, de CCPI ICOMOS México, que nos presentará el concepto contemporáneo del patrimonio inmaterial. Voy a presentar entonces a la doctora Ana Lucía. Ella es arquitecta por la Universidad de Guadalajara, con maestría en la restauración de monumentos y sitios por la ENCRIM en Churubusco. Es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad con la línea de Modernidad y Patrimonio del siglo XX frente a la ciudad del siglo XXI por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un postdoctorado en el Colegio de Sonora, apoyado por el CONACYT, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1. Fue distinguida con la beca Edmundo O'Gorman en la Columbia University y es becaria de la Agencia para la, fue becaria de la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo de la UE en Bruselas, Instituto Superior de Arquitectura, en el Instituto Superior de Bruselas. Cuenta con experiencia docente y de investigación de más de 20 años en universidades nacionales y del extranjero. Es consultora de la UNESCO en materia de diversidad cultural e industrias culturales y distinguida para formar el archivo digital del Pabellón México en la Bienal de Venecia en el 2016. Entre su experiencia en la función pública, ha sido exdirectora de Patrimonio Artístico e Histórico de la SECULT, del Gobierno del Estado de Jalisco, y ex subdirectora de Obras y Servicios Urbanos en la colonia Roma Condesa.
Es miembro de ICOMOS desde 1997 y miembro del comité directivo de la Asociación Forópolis AC. Además, la doctora es miembro del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, de la Asociación Mexicana de Mujeres Arquitectas y Urbanistas, AMAU, entre otros organismos. Además, cuenta con publicaciones en la Universidad de Guadalajara, el Politécnico de Milán, y fue miembro del comité editorial de la revista Multiplica de la Cámara de la Industria de la Construcción de Jalisco. Además, es miembro del comité editorial de la revista Traza en Bogotá, Colombia. Actualmente lleva a cabo proyectos urbanos y de investigación aplicada en municipios con los temas de instrumentos de protección al patrimonio cultural, densificación en áreas históricas, modernidad y pueblos mágicos, ciudades del turismo, planes de conservación y restauración de monumentos. Además, tiene un proyecto editorial de guías ciudadanas para las colonias del siglo XX en Guadalajara. Cedemos la palabra a la doctora Ana Lucía. Pues muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo, para mí es un gran gusto estar aquí en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, y coordino en este momento, como ya lo comentamos, y es por esa vía que estoy por acá, el Comité Científico de Patrimonio Inmaterial del ICOMOS mexicano, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Y este comité es muy joven, apenas se oye como mucha… ¿Sí? Ok. Y es muy joven, les decía, apenas lo fundamos hace 4 años y nace desde una reunión que tuvimos del ICOMOS en Coatepec y que justamente tenía el tema de la indisolubilidad entre el patrimonio material y el inmaterial. De ahí nace una carta, que es la Carta de Coatepec, que ya les platicaré un poquito, y a raíz de esta carta y bueno, de las declaratorias que ya mencionó el doctor de UNESCO respecto al patrimonio inmaterial, han surgido muchísimas inquietudes. Muy cerca de lo que ya se habló en la primera ponencia, voy a hablar yo, a lo mejor con algunas variaciones, pero sí me es muy importante comentarles desde nuestra plataforma de este comité científico qué es lo que consideramos como los conceptos contemporáneos, que realmente los estamos elaborando, porque esto nunca se acaba, ¿no? A mí me gusta muchísimo empezar las intervenciones que tienen que ver con el patrimonio inmaterial, con esta cita que fue, fíjense, en el 2002, cuando se estaba elaborando justamente, bueno, ya se había hecho una declaratoria para hablar de lo que fuera el patrimonio inmaterial en la UNESCO, y después la Carta y la Convención de Patrimonio Inmaterial, y esta cita a mí me gusta muchísimo. Ok, gracias. Y dice: el patrimonio es el instrumento de este proceso de ida y vuelta entre el pasado, el presente y el futuro. Como receptáculo de la memoria, este encierra el valor simbólico de las identidades culturales y constituye una referencia fundamental para estructurar una sociedad. De igual manera, así como nos permite entendernos a nosotros mismos, el patrimonio cultural es una de las claves para entender a los otros. Realmente es fundamental, ¿no? Comprender, identificar, registrar nuestro patrimonio cultural va mucho más allá, nos permite entendernos y reconocernos, ¿no? Les comentaba, se hace la Convención de Patrimonio de la UNESCO sobre Patrimonio Mundial en el 2003 y en 2013 cumple 10 años y ya tiene 14 años funcionando.
se convocó y se formuló a partir de una idea central. Decía que es un crisol, o sea, el patrimonio inmaterial es un crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible. Y bueno, ya se dieron las definiciones de patrimonio inmaterial, ¿no? Y un poco más específico, en esta convención dice que se define como los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a las y que las comunidades que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Aquí la imagen que les presento es una imagen de la fiesta de San Jerónimo en Coatepec, que cuando estuvimos en Coatepec para mí fue extraordinaria. Yo nunca había estado en la fiesta de San Jerónimo y para mí fue el ejemplo real de lo que hablaba también nuestro ponente anterior, de que el patrimonio cultural es un elemento vivo. Hay una transformación de la fiesta de San Jerónimo, no es la misma fiesta que se hacía a principios de siglo, sino que se va incorporando nuevas modalidades porque también hay muchos migrantes. Normalmente es una fiesta que la realizan los hombres porque hay que hacer unos altares, es la réplica de las portadas de las iglesias, pero elaboradas con todas las flores que los mismos hombres van a recoger. Entonces es una cosa extraordinaria, si tienen la oportunidad, vayan, porque es hermosísima. Y bueno, ya desde el 2013 había una revisión respecto a lo que se había hecho como en la convención, las directrices operativas, cómo es que se había podido registrar e identificar el patrimonio inmaterial. Y entonces, bueno, se hicieron muchos balances. En el 2014 se hizo un balance muy interesante en la 9ª Conferencia Intergubernamental de los países miembros de la Convención, a la cual me tocó asistir por parte del ICOMOS no mexicano, sino el ICOMOS internacional, ya que en aquel momento estaba como secretaria general. Y fue muy interesante porque realmente, a diferencia de las convenciones que se hacen de patrimonio material, en donde se hablan de cosas muy específicas respecto a los monumentos y particularmente de los monumentos, la Convención de Patrimonio Mundial y esta conferencia intergubernamental estuvo realmente muy viva porque se hablaba de significaciones. Se hablaba de cómo, o sea, no podemos hablar de países, tenemos que hablar de regiones, tenemos que hablar de territorios, porque una sola fiesta, por ejemplo, en América del Sur, aquí lo vemos entre nuestros estados, una sola fiesta la comparten 3 países, por ejemplo, ¿no? Entonces no podríamos estar hablando de que la fiesta tal en Kosovo es exclusiva de Kosovo, o la fiesta de la Virgen de la Concepción aquí es única el 8 de diciembre de Pátzcuaro, ¿no? O sea, realmente son expresiones y manifestaciones humanas que trascienden las fronteras formales y esa 9ª conferencia fue súper interesante por eso. Se dieron 2 temas relevantes para el Estado que guardaba en aquel momento la implementación de la Convención. El primero de estos elementos era la necesidad de reforzar las capacidades de los actores locales, que también ya se mencionó, para la salvaguarda de los elementos del patrimonio inmaterial. Una vez más, si ya se había hecho en un principio la identificación de todos los elementos de patrimonio inmaterial en unos primeros años de la ejecución o de la práctica de la convención, había que reiterar que era muy importante que estuvieran, que fueran las comunidades quienes reconocieran estos elementos, pero además generar capacidades para ellos desde la UNESCO, desde luego. La identificación y la valorización tendría que ser validada y creíble a partir del reconocimiento de las comunidades portantes de este patrimonio.
O sea, sí, y se dio también, he de platicarles que no necesariamente cuando un país va a poner a estas conferencias una candidatura para un elemento de patrimonio inmaterial, no necesariamente está aprobada. Uno de los elementos importantísimos es la validación. En esas validaciones que tiene que ver la comunidad, no solamente son las fiestas, tradiciones, sino también las prácticas para preservar. Y si la gente no tiene esa práctica para preservar, pero realmente, o sea, más bien, si el gobierno o si la convención de la UNESCO decide que hay que validar esta práctica, pero la comunidad no tiene para nada esa práctica, entonces, para preservar, entonces no pasa. Y eso fue algo realmente muy interesante y un avance muy importante en donde se reconoció como los más importantes a la comunidad en estos temas. Y bueno, las diversas valoraciones de los bienes, de los bienes patrimoniales obligan a establecer metodologías que permitan entender las variadas pertenencias sociales que se sobreponen a la gestión. Ello requiere un diseño, una aplicación de instrumentos, que eso es lo que necesitamos tener de diferentes naturalezas, para la gestión participativa que faciliten la conciliación entre esas distintas valoraciones, también ya mencionado en la charla anterior. Y bueno, a los 14 años de la convención, ¿qué sigue? ¿En qué vamos? ¿Qué hemos de hacer y qué hemos hecho? Y bueno, sí, también en las reuniones hemos comentado en los diferentes niveles que hay una evolución en el concepto de patrimonio cultural, y es un pensamiento que tiene que seguir evolucionando y que ha evolucionado por décadas. Hay que analizar verdaderamente la diversidad de las profesiones en este caso, y cito en el caso de ICOMOS, que inició siendo una AC de arquitectos, ¿no? Una organización, una asociación civil de arquitectos, necesita este organismo nuestro abrirse a todas las disciplinas para que podamos tener una amplia visión y una amplia perspectiva para valorar la naturaleza del patrimonio inmaterial. Y bueno, les voy a platicar un poquito de nuestro comité científico, a qué se dedica, qué hace y cuáles son sus objetivos más importantes. Nuestro punto de partida, como les comentaba, es la indisolubilidad de la relación en el patrimonio material e inmaterial. Ya lo hemos dicho todo en este rato que tenemos acá. Es importantísimo. Un edificio o un espacio público, un parque, un paisaje nos significa muchísimo. No es solamente el envolvente material, sino toda la carga simbólica que nosotros le dotamos, y como ya se dijo también, a través de las generaciones, y que no es el mismo. Y nosotros pues partimos de nuestra Carta de Coatepec, la interdisciplinariedad de nuestra tarea y la incidencia en las instancias en los 3 niveles de gobierno, de gestión y la conservación del patrimonio inmaterial. Es importantísimo para nosotros que no solamente estemos platicando de esto, sino que podamos a través de nuestras recomendaciones y reflexiones llegar hasta la gestión en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Que son los encargados en nuestro país de la salvaguardia del patrimonio cultural. Nuestra actividad en la protección es más como facilitadores de las comunidades que lo han conservado y lo perpetúan. Nosotros no somos únicamente los expertos, que es nuestra tarea, sino que realmente somos como los facilitadores, los traductores entre lo que las disposiciones gubernamentales en sus programas, en sus planes hacen, y los verdaderos portadores que son ellos, para poder encontrar una manera mucho más adecuada de poder preservar este patrimonio. Y desde luego para nosotros es importantísimo velar por la autenticidad y la integridad de las expresiones de las comunidades y el sentido del lugar.
¿Por qué la autenticidad y la integridad? Porque ya se dijo también, conlleva esto muchísimos riesgos. El turismo es uno de ellos. Es enorme, es tremendo. En experiencias que he tenido en términos profesionales con el paisaje agavero, se ha diversificado por un lado, pero también se ha tergiversado lo que significa el patrimonio para convertirlo pues en un espectáculo en muchas de las ocasiones en las propias comunidades, ¿no? Entonces hay que velar por la autenticidad y la integridad de nuestro patrimonio y sobre todo de los portadores, de las expresiones de los portadores. Es decir, también, y aquí recojo lo que se dijo en esta conferencia intergubernamental, el patrimonio inmaterial como un vehículo para el entendimiento, la comprensión y la tolerancia, es como un instrumento que combate y es un instrumento que combate la violencia también, porque de lo que se trata es de la comprensión del otro, ¿no? Entonces, en lugares de conflicto de los que se habló en aquella conferencia, realmente se tomó como un vehículo de combate a la violencia en todos los niveles. Es una vinculación. Tenemos que tener una vinculación desde luego desde nuestro ámbito del comité científico entre lo que hacemos en el país y lo que hacen en otros países para poder intercambiar experiencias y poder enriquecernos mutuamente, ¿no? Ya he comentado de la Carta de Coatepec. Vela y pone el acento en la asociación entre las significaciones del lugar y entre las construcciones y las significaciones. Y bueno, es muy evidente que esto lo acabamos de vivir, ¿no? Ahora con el temblor. Nos preguntamos si para nosotros también teníamos nosotros previstos un seminario. Hacemos un seminario anual desde el comité y teníamos como tema la inmaterialidad del siglo XX, ¿no? Qué significaciones había generado el patrimonio moderno durante todo el siglo y qué necesitamos reconocer. Pero ante esto, ante los acontecimientos, decidimos que era muy importante y muy interesante saber, bueno, hacer una mesa de reflexión respecto a qué significaba el patrimonio de la memoria en estos acontecimientos, en estos eventos. Y entonces llegamos, bueno, no podemos llegar a conclusiones porque realmente lo estamos viviendo, no nos reponemos, ¿no? Todavía de lo que significó para nosotros. Y entonces lo que sí pensamos es que se presenta una gran oportunidad de plantearnos no solo los modos, es decir, las metodologías, los abordajes de identificación y de registro del patrimonio inmaterial, sino la oportunidad para confirmar y consolidar la naturaleza del patrimonio inmaterial en su vitalidad y por lo tanto en su transformación permanente. Es decir, el patrimonio inmaterial es lo más vivo que tenemos y eso es una transformación permanente. Las generaciones tras generaciones vamos interpretando las significaciones que nos dejan los padres, los abuelos, ¿no? y la colectividad. Entonces, insisto, el patrimonio cultural es un elemento vivo. Esto ya lo comenté, que hicimos esta mesa de reflexión y a partir de aquí surgen dos palabras claves para nosotros. Para abordar estos nuevos conceptos del patrimonio inmaterial, ¿no? Es la flexibilidad y la innovación. ¿Por qué? Porque tenemos variables muy importantes. Los desastres para identificar, ¿no? y registrar los desastres naturales, los desplazamientos por las guerras y la inseguridad, la migración, la creación de nuevos códigos y por lo tanto significaciones en los territorios urbanos permeados por nuestras prácticas de habitar por la tecnología. O sea, es muy importante reconocer que nuestra vida está cambiando a través de la tecnología. Todos estamos todo el tiempo con el celular. Ya es imposible y cualquier generación, no importa,
No importa, yo tengo una tía que tiene 86 años y ella tiene su celular inteligente y se comunica con sus hijos que viven por todos lados a través del iPad, por FaceTime. O sea, no hay, o sea, ella, 86 años, más grande fuera de Puerto Rico y es la segunda ciudad dominicana más grande del mundo. Las remesas en México en el año 2000, estos son datos antiguos, pero bueno, de todos modos son referencias, se calcularon con un monto total de 50,000 millones de dólares de Estados Unidos a las familias de los migrantes del mundo. Entonces, bueno, regreso a los impactos recientes de los sismos en nuestro país o los huracanes en Estados Unidos y en el Caribe, que están transformando también nuestros lugares y sus significaciones. ¿Cuál será entonces nuestro papel frente a la reconstrucción, frente a la recuperación de la memoria, el registro y la valorización? Los saberes son importantísimos, los saberes en las comunidades, o sea, los saberes para los sistemas constructivos, ¿no? ¿Cómo vamos a recuperar esos saberes o vamos a tener la flexibilidad de escuchar a las comunidades si quieren guardar esos saberes o no? Como también hemos de reconocer y registrar y observar estos nuevos códigos y estas significaciones que estamos construyendo por estar juntos en el desastre natural del 19. Flexibilidad, ¿por qué? En la percepción de lo que los portadores tienen, ¿no? Flexibilidad para la búsqueda de evaluaciones de nuestras metodologías de investigación, pero sobre todo en la manera en que nos vinculamos en el trabajo de campo con las comunidades y con los habitantes de las ciudades, porque estos sismos han tocado desde luego no solamente a las comunidades de los estados que ya conocemos, sino en esta gran urbe, esta gran megalópolis, en donde también existen otros códigos y tendríamos que ponernos muy avispados para saber cómo vamos a registrar esa memoria y lo que nos está dando ya la actuación frente al sismo. Una innovación, ¿por qué? Innovación en los instrumentos de clasificación, de gestión y de manejo de esta categoría, dado que serán definitivas para la continuidad de nuestro bien cultural inmaterial como elemento vivo. Y bueno, porque ya tengo bien poquito tiempo, voy a leer muy rápido, que es necesario reconocer que existe una diversidad y una multiculturalidad de nuestro mundo, más evidente que nunca. Los flujos migratorios son importantísimos, la sostenibilidad y la insostenibilidad de nuestros territorios urbanos y también rurales es importantísimo que lo reconozcamos como un elemento como un elemento fundamental. Y a mí me gusta muchísimo, he estado leyendo recientemente a Víctor Toledo y he tomado unas citas de él, que dice reconocer que el mundo se enfrenta a una crisis de civilización y que por tanto requiere de una transformación civilizatoria. Necesitamos aceptar que se están construyendo otros mundos posibles y por tanto otras significaciones que tenemos que registrar e incorporar en nuestras visiones. La conservación del patrimonio con sus significaciones es un proyecto social. Ello es medular en el derecho a la ciudad, que tanto se platicó y se sigue hablando, y la de nuestros lugares. Necesitamos reconocer que esta conservación del patrimonio como proyecto social requiere de una disposición para reconocer esos lugares como un lugar armonioso en el cual se expresan diversas maneras, no solamente en nuestro territorio, pero en nuestro planeta. Con una gestión adecuada a los tiempos contemporáneos que van más allá de la repetición de tradiciones y costumbres, será posible encontrar en esta categoría del patrimonio cultural
un instrumento también. Y es un instrumento para el fortalecimiento del reconocimiento propio de lo valioso de las comunidades, tanto rurales como urbanas, que lo han resguardado constantemente y que lo recrean. En un tiempo de crisis económica, el preservar la naturaleza de este patrimonio o de esta categoría es motor de resiliencia que generará nuevas formas para enfrentar la crisis y sobrellevarla. Y con esto termino y les agradezco mucho. Ok, vamos a continuar con la tercera sesión. Nos acompaña el maestro Diego Armando Guerrero García con el título Patrimonio Cultural Inmaterial, retos desde una perspectiva jurídica. El maestro Diego es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis titulada La protección y la conservación del patrimonio cultural mexicano y la aplicación de la legislación de la materia en la zona arqueológica El Tajín. El asesor fue el doctor Héctor Fix Fierro y tiene estudios de posgrado en la maestría de Derecho por la Facultad de Derecho también de la UNAM. Además, cuenta con un máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, con una beca Santander para jóvenes investigadores. Además, es miembro de ICOMOS México. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por concurso de oposición en la materia de sistemas jurídicos y ha impartido los cursos de materias de Derecho Internacional Privado 1, Derechos Humanos y el curso superior de posgrado en la materia de Derechos Humanos en el debate social y Derechos Humanos. Asesor en el sistema Universidad a Distancia en las materias de Historia del Derecho Mexicano, Sistemas Jurídico y Derecho Romano 1. Además, es asesor del diplomado en ampliación y profundización de conocimientos con opción a titulación en materia de Derecho Administrativo, en la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho. En la Facultad de Filosofía y Letras impartió las materias de Sociopolítica y Cultura y Marco Jurídico y Diversidad Cultural, en la Licenciatura de Gestión y Desarrollo Interculturales. Ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, derechos culturales, patrimonio cultural material e inmaterial, transparencia y derecho comparado. En el ámbito profesional, el doctor ha sido, el maestro, perdón. En el ámbito profesional ha ocupado diversos cargos en la Universidad Nacional Autónoma de México, el último en la oficina del abogado general y actualmente se desempeña como director de enlace con el Poder Legislativo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es conductor del programa de radio Derecho a Debate, que se transmite todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Radio UNAM con la frecuencia 96.1 de frecuencia modulada. Demos la bienvenida al maestro. Eso pareció comercial, pero bueno, ya está incluido, ¿no? Muy buenas noches tengan ya todas y todos ustedes. Siempre es bien interesante cuando somos los abogados los que terminamos hablando porque genera una serie de provocaciones, de alguna manera y sobre todo en este tema, referentes a diversos aspectos que deben ser vistos. Y debo decirles que de alguna manera uno siempre trae aquí su respectiva conferencia y termina haciendo unas respectivas notas atrás, que creo que son esas provocaciones que se han ido marcando a lo largo de las diversas comentarios que han hecho los que me antecedieron en la palabra. Y bueno, hablar de la cultura, efectivamente, soy un convencido de que es imposible poder definir o dar una sola definición de lo que es cultura y mucho menos de lo que es patrimonio cultural. Tenemos una infinidad variante de culturas y una infinidad variante de definiciones de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque cada uno lo entendemos de una perspectiva diferente. Cada una de las, incluso de las ramas de formación, la entendemos de un concepto que es más, dirían que para poder detener un debate en términos de patrimonio cultural, el primer ejemplo o el primer punto que podríamos poner sobre la mesa es, vamos a definir el patrimonio cultural. Y bajo esa definición de patrimonio cultural, todos entraríamos en una concepción de cuáles son los elementos que debería incorporar y cada uno lo entenderíamos de una manera diferente. Y quizá en esa dinámica yo entraría a una crítica
que además no la tenía prevista, pero aprovecho el foro, referente precisamente a esta Ley General de Cultura recientemente aprobada. Y me voy a meter unos puntos específicos sin transgredir el tema del patrimonio cultural inmaterial, pero que es también retomado en esta ley. A ver, pensemos en términos legislativos cuál ha sido la dinámica que ha tenido el patrimonio cultural. Y pensemos también que a partir de 1972 tenemos la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Es decir, de 1972, una de las reformas más relevantes que tuvo fue en el 2014. Quizás si pensamos que estamos hablando de una Ley General de Cultura, pues estamos entendiéndola hasta el 2017. ¿Cuántos años han pasado para que realmente la cultura esté dentro del debate social? Y creo que han pasado muchos años, o para que se vuelva un tema prioritario en la agenda legislativa. El día de mañana platicaba incluso va a haber un foro sobre derechos electoral, y la materia electoral ha tenido 11 reformas desde 1977. Y si pensamos en esas 11 reformas, estamos pensando que casi cada 6 años, por lo menos se va gestando una reforma. Y en términos de la cultura, del patrimonio cultural, no ha sido una prioridad. Hablaban también de este concepto de cómo entendemos los derechos culturales. Los derechos culturales efectivamente son derechos humanos, pero más bien la cultura es un derecho humano. Pero para cuando se hace esta transformación a derechos culturales o derechos fundamentales que se encuentran consagrados en la Constitución, también pasaron muchos años. Fue hasta el 30 de abril del 2009. Es decir, tenemos una Constitución de 1917 y para que realmente fuera reconocido el derecho a la cultura como un derecho fundamental, pasaron muchos años, hasta el 2009 precisamente, que fue reconocido como un derecho fundamental que todos tenemos derecho, este acceso a la cultura. Y han pasado muchos años también. Y una de las grandes reformas de este 30 de abril, que pues estaría este Día del Niño para la cultura, para algunos, pero para muchos ha sido una de las reformas más importantes que hemos entendido del 30 de abril del 2009, porque se reconoce el derecho a la cultura en el artículo 4. Pero también, un poco entrando a esta figura del patrimonio cultural inmaterial, se reconoce una figura en el artículo 73 de nuestra Constitución, que es este tema de coordinación. O sea, cómo se van a empezar a coordinar tanto el ámbito federal, estatal y municipal en la materia. Y de aquí surge una idea que vale la pena mucho reflexionar, que no es una materia que le corresponda legislar a la federación, sino las propias entidades federativas van a estar generando el propio marco jurídico que les permita proteger este derecho que tienen en un momento dado. ¿Y por qué? ¿Por qué dejárselo a las entidades federativas? Porque cada una va a entender cuál es la prioridad que se va manejando o qué es lo que se debe ir reconociendo. Pero a partir de algo que también es importante. Hay materias que van en sentido de arriba hacia abajo. Es decir, que el propio Estado nos va definiendo. El tema de seguridad, pues quien nos va a definir la forma en la cual se debe generar una seguridad es el Estado. No me imagino haciendo una consulta de cómo vamos a generar una regulación en términos de seguridad. No, el Estado debe garantizar esa seguridad. Pero, a diferencia de otras materias, la cultura sí. Y como bien lo decían, en el término de cultura se tiene que estar escuchando las voces y los actores que van generando cultura. Uno de los primeros escenarios que se presentó cuando se hacían estas discusiones en términos del artículo 4 era hablar de comunidades, y también lo decían hace un par de minutos. ¿Quiénes son las comunidades? Y a veces entendemos que las creaciones se van generando las propias comunidades indígenas. Sí, también las comunidades indígenas, pero las comunidades somos todos. Aquí hay una comunidad universitaria que constantemente va creando, va transformando, y eso que van creando ustedes también debe ser reconocido y protegido, forma parte de nuestra cultura. Otra parte que también me llamó mucha atención es el tema de cultura, y el tema de cultura lo podemos generar, como bien menciona, esta parte de cultura y democracia, o sea, esta parte de cultura y desarrollo, entender la cultura como parte del desarrollo que se puede llegar a tener, y creo que ese ha sido el eslabón por el cual no se ha generado una importancia en las políticas públicas y en el término legislativo. No han encontrado o no han visto la importancia que tiene la cultura para una sociedad. Y les voy a poner 2 ejemplos. La cultura es un mecanismo fundamental para poder reconocer la paz en un país. En la medida en la que construyamos mecanismos o políticas públicas en las cuales se fortalezca la cultura, vamos a tener una política mucho más amplia y una fortaleza de seguridad nacional. Si nosotros dejamos de invertir en construir en armamento o empezamos a fortalecer a nuestra seguridad cuando no estamos generando políticas de prevención. Hay países, y me voy a ir a 2 extremos, Nueva York y Venezuela, completamente extremos podríamos entenderlos, que entendieron, y en los 2 casos se hicieron políticas culturales en los cuales se empezaron a cambiar las armas por instrumentos.
se empezaron a generar, vamos a motivar en los barrios más populares y vamos a empezar a construir lo que vendrían siendo unas filarmónicas o unas orquestas dentro de los barrios más populares que probablemente no los generaron los grandes artistas, o sea, quizá no han salido los grandes las grandes orquestas que uno esperaría, pero lo que sí ha sido una realidad es que hemos cambiado la concepción de estos jóvenes en un momento dado y han entendido una nueva forma de vida, porque la cultura, en su sentido amplio, puede ser, sí, efectivamente, cine, puede ser música, puede ser pintura, puede ser todo aquello que vamos creando, pero de alguna manera también el entender de dónde provenimos nos sensibiliza ante diversos sectores. Y bueno, el tema de migración, desde luego, va modificando lo que entendemos por cultura. La migración va generando un multiculturalismo en el cual quizá es natural, o sea, a veces pretenderíamos que una comunidad se quedara estática, que esa es la gran diferencia entre el patrimonio cultural material e inmaterial, que a veces pretenderíamos que una comunidad no cambiara y se mantuviera bajo sus propios estándares, y no, las comunidades van cambiando. Las comunidades van decidiendo cómo se van registrando, las comunidades van cambiando incluso cómo hablan. Es más, en esta migración que se va generando a Estados Unidos, cuando regresan a su propia comunidad, pues van teniendo otra percepción y otra concepción. Queremos retenerla, es imposible. O sea, efectivamente, todos tenemos una memoria histórica, como decía Hernán Salas, o sea, todos tenemos este reconocimiento, pero la realidad también es que hay que también entender estos cambios que se van gestando socialmente. Efectivamente, el próximo 17 de octubre se cumplen 14 años de esta Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que nos lleva a una serie de reflexiones de los retos y perspectivas que deben generarse desde un mundo jurídico. El contenido que guarda la expresión de patrimonio cultural ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, establece el patrimonio cultural que no se limita a manifestaciones tangibles, como los monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, regulados bajo la propia ley, que cada estado va definiendo qué va regulando, pero en el caso de México hemos definido o hemos regulado, de acuerdo a la ley del 72, lo que vamos a entender por patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico y el patrimonio artístico, sino también aquello que podemos entender como el patrimonio cultural inmaterial. A pesar de que desde 1972 se discutió seriamente la incorporación del concepto de patrimonio cultural, no fue hasta el 2003, antes que se adoptó esta Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial en París, donde claramente se establecen como medidas de salvaguarda el patrimonio cultural inmaterial y la obligación por parte de los estados de adoptar las medidas necesarias para garantizar su salvaguarda. Todo este patrimonio cultural se ha generado un inventario para poder identificarlo, igual que en el caso del patrimonio material. Y efectivamente el proceso que se lleva para poder reconocer algo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad es un proceso largo, es un proceso delicado. O sea, ha habido casos en los cuales cada país, porque desde luego hubo un momento en que todos los países querían presentar 5, 10, 15, 20 propuestas. Los chinos, por ejemplo. O sea, los chinos decían, bueno, es que nosotros hacemos este tipo de artesanía, esta familia genera este tipo de artesanía, entonces vamos a protegerlo. Y luego había otra familia que genera, entonces querían presentar miles de propuestas para patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué estableció la UNESCO? Que cada país presentara una iniciativa, una propuesta. Esta tiene que ir bastante bien sustentada, porque puede haber casos en los cuales cuando hicieron, imagínense todo el procedimiento interno, que le hayan metido la lista para que se discuta ante la UNESCO, y que ya que está en la discusión se diga no pasa. Y eso nos pasó a México, con la marimba, por ejemplo. Un día llegó México y presentó la marimba como patrimonio cultural inmaterial. Vamos a presentar la marimba, y es mexicana y nos sentimos identificados. Y de pronto en el camino resulta que de pronto dicen los cubanos, oye, la marimba es nuestra. No, la marimba, nosotros tenemos antecedentes, pero es que pues para atrás. Oigan que los chiapanecos, pues para atrás. Entonces es muy complejo porque si esta iniciativa, que parecería que tardó un año, pasaron 3, 4 años para que pudiéramos meter una propuesta en la UNESCO para que después de 3, 4 años nos digan siempre no. Entonces es muy delicado las propuestas que va presentando el gobierno mexicano. Se han generado diversas iniciativas, en alguna ocasión me tocó participar en un comité que se hacía una discusión seria en torno a si pasaba o no pasaba, para que fueran fortalecidas. Pocos países les ha pasado eso, o sea, muy pocos países les ha tocado que ya que estén allá se las quieran rebotar. También pasó eso, y en alguna ocasión me tocó ver que México quería llevar la fiesta taurina a la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial.
Y yo me tocó una discusión en torno al tema porque decían, oye, no, es que son salvajes. Y decía, a ver, vamos a entenderlo por términos culturales, no por un tema de valores o un tema ético. Pero en términos de cultura entendida como tal, y si pertenece a México, pues de luego no va a pasar. Y no va a pasar por algo muy sencillo, porque los españoles van a levantar la mano y van a decir, hey, a ustedes no los toca, nos toca a nosotros, y ellos aún siguen esta discusión. Entonces, imagínense los retos que se enfrentan en torno al tema. El patrimonio cultural material no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos, característicos de diversos grupos culturales. Incluso podemos compartir expresiones de otras culturas, y esto es normal, precisamente por la movilización, por la migración y la globalización que ha traído consigo una serie de cambios. El patrimonio cultural material no se presta a preguntas sobre la pertenencia a un determinado uso o a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general. Y creo que eso es uno de los elementos esenciales del patrimonio cultural inmaterial, el sentido de identidad y de pertenencia que nos conglomera y que nos permite sentirnos parte de él. O sea, nos permite saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos a llegar. Y eso quizás no lo han entendido tampoco, y ese quizás es de las críticas que no han entendido quienes se han encargado de hacer las políticas públicas en este país, de la importancia que construye el fomento del patrimonio cultural inmaterial como un mecanismo de identidad propia. Un punto central, desde luego, pues es el tema de la representatividad, que también ya lo mencionaron. Y es que este debe ser reconocido por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, y esto lo pongo con rojo, nadie puede decir por ellos que una expresión o un uso determinado forme parte de su patrimonio y no debe ser una imposición de algún grupo o del propio Estado. A ver, hay otro término que hay que entender muy claro. No va a decir el Estado, cuando se llegan a estas propuestas, no va a decir el gobierno, para entenderlo como tal, o la Secretaría de Cultura, o la Secretaría de Relaciones Exteriores, o en su momento Conaculta, o el INA, o el INBA. O sea, no va a llegar a una institución y va a decir esto se debe entender por patrimonio cultural inmaterial, o deben de protegerlo, porque lo están perdiendo. No. Quienes tienen que tener muy claro, quienes deben generar o incentivar este fomento son las propias comunidades, a través de una consulta. Las consultas tienen que ser estos mecanismos que ellos decían si quieren o no protegerlo. ¿Por qué se va a proteger algo que las propias comunidades no quieren? Por una imposición, y creo que esa es la sensibilidad que hay en torno a este tema. En términos de cultura no puede haber una responsabilidad solamente por parte del gobierno como tal, sino hay un conjunto de la sociedad en el que juega un papel muy importante. ¿Cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando? Y es precisamente el desinterés por parte de muchas veces de los jóvenes en las comunidades que ya no muestran un interés por mantener este legado cultural. Había una transformación y por diversos factores. También creo que, y ahí sí hay una responsabilidad por parte del Estado. Debido a la influencia de nuevos medios y la tecnología, de la migración hacia sociedades más urbanas y modernas, la tendencia de la sociedad a menospreciar conocimientos y prácticas locales, nuevas formas de diversión para el caso de las artes de espectáculos y música tradicional. Creo que este es un tema, y hace poco que decía en la parte de mi tesis cuando hablaba sobre Tajín, y es el tema de para qué son creados o el término de identidad. A veces la afectación del patrimonio cultural a veces la entendemos solamente física, pero hay una afectación mucho más grande, y va mucho más grande cuando no es utilizada de la forma adecuada o cuando se pierde el sentido de identidad que debe existir, es decir, en el centro histórico. O sea, imagínense toda la historia que tenemos en el centro histórico de nuestra ciudad. Es impresionante. O sea, hacia donde ustedes se pueden sentar o parar en el centro del centro histórico, y hacia donde volteen van a encontrar un bagaje histórico impresionante, arquitectónico, si lo quieren ver, cultural, histórico, es verdaderamente impresionante. Y de pronto no fomentamos o no explotamos estos valores que en un momento dado representan, y de pronto es utilizado pues igual para poner un concierto que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto que se tiene o con la importancia que tiene el centro histórico. Y de pronto pueden venir bandas extranjeras y pueden estar ahí, y claro que se pierde un poco el sentido de la razón por la cual existe este escenario. Hay muchos escenarios que pueden ser utilizados para eso, pero a veces estamos utilizando espacios que pueden generar una afectación. Hablo del centro histórico, pero en el caso de Tajín, de Cumbre Tajín, que también que era uno de los elementos que oponía era, pues los grupos que van no tienen absolutamente nada que ver con la cultura tradicional, absolutamente nada, e incluso la zona tampoco está creada para eso.
De tal suerte que pues, la afectación que se genera cuando metes estas cajas que te permiten generar energía para poder controlarla, o los camiones que van trayendo el material, o sea, todo esto te va a generar una afectación a la zona. Entonces hay que entender que sí, físicamente muchas veces hay una afectación, pero hay una más grande, que es el sentido, el factor cultural que está inmerso dentro de esta sociedad. El término patrimonio cultural implica observar el fenómeno de manera interdisciplinaria y de eso soy un convencido. Creo que esa es la gran riqueza que tiene este tema y por eso se les invita muchas veces a estas jornadas que ahorita estamos en arquitectura, pero seguramente el ejercicio que se ha realizado ha sido muy interesante porque estamos trabajando de diversas disciplinas y de diversas áreas en torno al tema para encontrar la importancia que existe dentro del mismo, porque nos enriquece saber lo que piensa cada una de las disciplinas y eso lo fomenta de una forma mucho más interesante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció los derechos culturales y los derechos de propiedad intelectual, los cuales, y esto prácticamente ha sido mi discurso durante los últimos años, y me ha pasado algo muy curioso, porque a veces yo criticaba la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, con las sanciones, y entonces yo decía, bueno, algún día voy a dejar de hablar de esto porque los legisladores lo van a cambiar. Y entonces pasaba un año y yo seguía hablando del tema. Y pasaba el 2012, yo seguía hablando del tema. Y pasaba hasta que el 2014, pues bueno, me acabaron con mi discurso, afortunadamente, lo digo afortunadamente, porque entonces la legislación de 1972 se actualizó. En el caso del patrimonio cultural y material, pues sigo con el mismo discurso, porque la realidad es que no hemos logrado avanzar en términos de que es una de las grandes problemáticas en términos jurídicos que se presentan. Toda persona tiene derecho a tomar libremente parte de la vida cultural de las comunidades o a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en el beneficio que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas que sea autora. Esto lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué hablo con esto? Y ustedes lo habrán visto. Cuando alguien crea o construye algo, hay dos derechos que se protegen. El derecho moral, es decir, que yo reconozca quién hizo este modelo que dice seminario y que dice intangible, entonces hay un autor de esto. O sea, alguien lo creó, alguien creó ese diseño. Y el derecho moral le pertenece a alguien. Y hay algo que es el derecho patrimonial, es decir, la explotación del mismo. El derecho moral puede ser cuando ustedes van a una boda, contratan a un fotógrafo, o 15 años o lo que quieran, y de alguna manera ustedes lo contratan, le pagan una cantidad específica y le compran los derechos patrimoniales a esa persona. Es decir, ustedes pueden después ocupar esas fotos y hacer lo que se les quiera, subirlas a Facebook, regalárselas a sus amigos, lo que quieran. Esos son los derechos patrimoniales. Pero ustedes no pueden llegar y decir, mira qué bonita foto tomé. No. Esos son los derechos morales y esos no se pierden. Hay que reconocer al creador de la obra. Y lo mismo pasa en cualquier área que se puedan imaginar, por eso cuando hablamos, por ejemplo, no es cierto. Estoy quemando, no. Es parte de, pero hay un problema que se presenta y es que ni siquiera la Ley General de Cultura, ni siquiera no ha habido un tema que se genera muy complejo, porque ahí tenés un individuo o un creador. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos a lo individual a lo colectivo? Es decir, cuando no son creadores, el creador no es una persona, sino es toda una comunidad. Y ahí se genera una problemática, porque entonces no hay un reconocimiento ni moral, que a veces es el que esperan, ni mucho menos, y ya no pensemos en un reconocimiento patrimonial. Entonces, de pronto ustedes habrán escuchado esta noticia de alguna francesa, y la voy a desmentir porque hay que tenerla muy clara en términos jurídicos, esta francesa que de pronto dicen se robó unos modelos de unas blusas chiapanecas, entonces ya las comunidades chiapanecas ya no pueden hacerlas porque ella las registró. Esto es mentira, pero lo que sí es una realidad es de que ellas sí pueden seguir creándolo, pero lo que sí es una realidad es que hubo una explotación de estos modelos y que de alguna manera hay un beneficio económico por parte de un tercero, no el creador, no el que se le ocurrió crear estos modelos. Y no hay una forma, un mecanismo jurídico para poder protegerlos. Las comunidades pueden seguirlo creando, pero patrimonialmente, en otro caso, uno podría demandar y decir, oye, ese modelo me pertenece. Pero si hablamos de una colectividad, y eso es lo complejo del tema, es muy difícil acreditar en un momento dado, en sentido colectivo, la protección del mismo. Y de este caso, bueno,
podríamos hablar de muchos casos que se han presentado. Ustedes recordarán, siempre se nota que yo no soy deportista, pero cuando fueron ¿qué les digo? Cuando fue el mundial, ¿se acuerdan que fue en Sudáfrica y que Shakira traía un tipo de música, ¿no? Es lo más cercano que ahorita tenemos. Bueno, hubo una explotación de una creación musical, de una réplica de alguna manera, de esta música que se fue consolidando y él explotó. Y no hubo un reconocimiento ni moral ni patrimonial. Y si yo les preguntara cuántos discos habrá vendido Shakira, inmensidad, o sea, una cantidad impresionante. ¿Cuánto habrá generado en términos de recursos? Una cantidad impresionante. ¿Cuánto llegó a la comunidad? Una cantidad de nada. Esa es la realidad a la que se enfrentan. ¿Quiénes son los grandes beneficiados en términos reales en torno a esto? Y efectivamente son las empresas de moda, o sea, cuando crean estas figuras o cuando ocupan estos modelos característicos culturalmente hablando y los explotan, que no hay reconocimiento, desde luego, ni moral ni patrimonial. Las farmacéuticas, y este ejemplo a mí es impresionante porque es el pozol maya, y a veces también lo retomo. El pozol maya es impresionante las propiedades que tiene medicinales. ¿Quiénes lo han explotado? Pues llegó una empresa de Minnesota, la Universidad de Minnesota, que se asoció con una empresa holandesa, extrajeron una extracción de los beneficios que tiene el pozol maya y lo único que se dedicaron fue a encapsularlos y a venderlos. Grande, o sea, de alguna manera, ¿quiénes son? En cualquier otro caso, cualquier inventor podría demandar y decir, hey, esas propiedades o ese descubrimiento me pertenece. Aquí hay una realidad en la cual no hay un reconocimiento a este descubrimiento y hay una explotación tanto económica como tampoco hay un reconocimiento moral de decir el pozol maya les pertenece a los mayas. Jamás, ¿eh? O sea, ustedes seguirán comprando y seguirán beneficiándose de este gran descubrimiento que tuvieron, pero no hay un reconocimiento dentro de los mismos. El ejercicio de derechos de la labor de instituciones de gobierno es otorgar una protección de la propiedad intelectual y cultural. Debemos, y creo que ese es uno de los ejercicios, ahora ustedes me dirán, ¿qué se ha hecho al respecto? O sea, ¿qué han construido en el ámbito nacional? En el ámbito nacional, pues está mencionado en la Ley General de Cultura, pero las comunidades tampoco han construido un mecanismo que nos permita garantizar y protegerlo, que yo creo que la Corte podría ir muy avanzada en torno al tema, pero la Corte lo que me responde cuando un día lo platicaba con un ministro es, pues la Corte no puede responder si no hay una serie si no hay unos recursos que se presenten ante nosotros, ¿no? Y también estas interpretaciones tampoco se prestan porque no hay una ley que empiece a regular y proteger el tema, pero tampoco en el ámbito internacional. Y con esto ya cierro, me queda un minuto, tampoco hay un mecanismo que nos permita protegerlo porque en el ámbito internacional la Organización Mundial del Comercio o los diversos instrumentos o la Organización Mundial de Propiedad Intelectual tampoco ha generado mecanismos. ¿Y por qué no los ha generado? Me atrevo a decir, muchas veces han dicho, es que es muy difícil acreditar si pertenecen o no a la comunidad o quiénes vamos a proteger o quiénes vamos a garantizar. Muy sencillo, yo creo que hay intereses mucho más ajenos a las comunidades, son precisamente los grandes intereses que generan en términos económicos para, repito, farmacéuticas, para empresas de modas, para disqueras, o sea, para todo este aparato de alguna manera, pues generaría una problemática en términos económicos. Me parece que el ejercicio que se debe realizar es muy amplio y todavía tenemos una deuda pendiente. Puse un ejemplo de comunidades, pero tenemos una deuda pendiente con todos los sectores para el reconocimiento, mecanismos para el reconocimiento de las creaciones. Constitucionalmente lo tenemos, los tratados internacionales han trabajado a partir del 2011, pero todavía tenemos lagunas jurídicas lamentables y temas pendientes por los cuales debemos abordar. Y con eso acabo con mis 3, 4, 5, 4, 3, ya, es 4. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, anímense. Doctor Pablo, ¿tú lanzas la primera piedra? Bueno, a ver, para el maestro Diego, la categoría de patrimonio intangible o inmaterial, ¿qué áreas de oportunidad tiene para poder ser considerada dentro de los marcos de protección de las leyes federales y estatales en materia de cultura? A ver, creo en términos federales, y creo que eso es algo muy importante que hay que rescatar,
no le corresponde a la Federación legislar en torno a este tema. El artículo, voy a aparecer voy a sacar mi figura de abogado, de forma, tratar de hacerlo lo menos aburrido posible, porque a veces jugamos de papel los abogados en las formalidades. Pero, a ver, la Constitución en el artículo 73, fracción 25, ñ, anoten, y de acuerdo con los fundamentos, no es cierto. A ver, pero sí, en verdad, el artículo 73, es serio, a ver, de acuerdo a esto, mi querido Pablo, establece que le corresponde legislar la Federación. Y en esa fracción, ustedes ahorita que saquen su Constitución, seguramente van a llegar a su casa y van a decir a ver si es cierto que este cuate nos dijo eso, establece en qué temas va a legislar, y entonces establece en monumentos, en zonas históricas y artísticas. Hasta ahí llega. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el patrimonio cultural inmaterial? Si nos vamos al artículo 124, dice, aquello que no esté establecido para la Federación le corresponde a los estados. Entonces, si no le corresponde a la Federación, son las propias entidades federativas quienes tienen que legislar en torno al tema. ¿Qué área de oportunidad yo creo que existe? Y me parece que algo que sí podría hacer la Federación es una ley de coordinación de patrimonio cultural y material. ¿Qué quiere decir esto? No te decimos, o sea, no se legisla, pero te establece como una serie de principios que deben tener. Y ahí parte de hablar de democracia cultural y de ahí parte de establecer mecanismos, claro, locales. O sea, cada comunidad o cada estado de la república tendrá propios aspectos que deben de protegerse y regularse. Y me parece que partiendo de ahí, creo que las entidades federativas han ido avanzando. Hay muchos estados que han ido avanzando, pero no vamos a la par. O sea, yo creo que hay unos que vemos muy avanzados que han establecido en sus leyes locales, pero hay otros que no tienen absolutamente nada. Entonces yo creo que el área de oportunidad radica en que empecemos a entender para qué sirve la cultura y la importancia de la misma. Y hay algo muy importante que es el tema de identidad cultural, que eso es una gran fortaleza que se tiene. Muchas gracias. A mí me gustaría que me pudieran contestar los tres, si es posible, y una específica para Diego, para nuestro Diego. Dado las ambigüedades o la diversidad de conceptos que existen o la variabilidad entre ellos, ¿qué papel juega en poder definir ciertas cosas, qué son y qué no son? Y en el caso pues, más jurídico, ¿cómo se maneja esta complejidad de terminologías en ámbito legal? Porque si no hay una cierta forma de definir, por ejemplo, el concepto de cultura, ¿cómo se legisla respecto a ella? Bueno, en realidad no es que haya una ambigüedad. Yo creo que lo que hay es que los conceptos se definen de acuerdo a, primero que nada, la perspectiva de lo que están construyendo, saben su historia, tienen una conciencia histórica, tienen una identidad, tienen una pertenencia, tienen una serie de elementos que, entonces, ahí quizás está la labor de nosotros, ¿no? De profesionales preparados para ello, ¿no? Para poder gestionar la cultura de esas comunidades, ¿no? Para poder darle importancia a la cultura de esas comunidades y en todo caso para que esas propias comunidades tomen en sus manos la gestión cultural, el quehacer cultural, ¿no? Yo lo decía, si una comunidad no valora su patrimonio, no tiene mucho caso que lo valore el INAH o que lo valore la UNESCO o que lo valore la UNAM. Parte porque lo valoren ellos, ¿no? Nosotros no podemos defender algo que la gente no quiere o no sabe o no tiene razones para defender. Bueno, defender quizás es una palabra un poco, a veces los patrimonios no están tan amenazados, ¿no? Pero sí desarrollarlos, conservarlos, difundirlos, transmitirlos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una tarea cotidiana que las personas de sus comunidades hacen. Como por ejemplo, el ejemplo más claro de este dinamismo y de lo vivo que está la cultura es la lengua, ¿no? Entonces nosotros no podemos legislar, ¿se va a hablar de esta manera? Pues no, eso por más que se legisle no se puede hacer, ¿no? La gente va a seguir hablando y va a seguir inventando palabras y va a seguir diciendo las cosas y nombrándolas porque la lengua es lo más dinámico que tenemos dentro de la cultura, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Pero podría haber muchos los significados que le damos a las cosas, a
las interpretaciones que se le dan a los objetos culturales, en fin, ¿no? Y pues yo creo que la bronca es nuestra, ¿no? O sea, sí, como bien lo dices, o sea, esta ambigüedad de conceptos pues la hacemos nosotros, los que estamos estudiando esto, ¿no? Entonces, perfectamente, la gente sabe qué es su cultura, la gente sabe qué es lo que comparte y qué es lo que va transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, sí, yo me remito un poco a lo que les platicaba o que les decía, que hay dos palabras claves, ¿no? La flexibilidad y la innovación. Y es en cuanto a los instrumentos que tenemos que generar para podernos poner de acuerdo en cómo vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, cómo le vamos a hacer para definir el cómo identificar, cómo registrar, cómo legislar, cómo preservar, aunque la palabra preservación en el tema inmaterial a mí a veces me parece muy riesgoso porque hemos dicho todo el tiempo que es patrimonio vivo, ¿no? Y entonces en constante transformación y evolución. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que este patrimonio que se está transformando todo el tiempo siga evolucionando en la manera en que tenga que evolucionar? Entonces, sí creo que la bronca es nuestra. A ver, la parte esta, efectivamente, si no tenemos claro qué entendemos por cultura o qué entendemos patrimonio cultural, ¿qué vamos a defender? Voy a volver a sacar la parte jurídica. Hay algo que a partir del 2011, corría el año del 2011 en nuestra Constitución, y se estableció un principio que es el principio pro persona. ¿Qué es el principio pro persona? Es aquel que beneficie más a la persona. Es decir, ustedes pueden agarrar dentro de las generalidades o de las definiciones en términos de cultura y pueden utilizar la que más les beneficie. Ese es el principio pro persona. ¿De dónde la voy a sacar? Pues de las propias. A raíz del 2011 se estableció que las convenciones firmadas y ratificadas por México forman parte de alguna manera de la normatividad nacional. Antes había una discusión, ¿qué está la Constitución o los tratados internacionales? A partir del 2011 es todo lo que sea en beneficio de la persona, en términos de derechos humanos, están a la par. Entonces, eso de alguna manera no nos acota. O sea, si yo estoy en un término en el cual es para el tema de biodiversidad, pues entiendo el concepto o utilizo el concepto que se utiliza para la biodiversidad en términos culturales. Si yo estoy con el término de artistas y les beneficia más este concepto, pues de ahí se va estableciendo, se va marcando de alguna manera el que más beneficia a la persona. De tal suerte que el Estado mexicano no tendría que establecer una definición de cultura, sino puede ir retomando todas aquellas que ha firmado y ratificado México en diversas convenciones. Y creo que quizá eso es una de las soluciones más grandes. A veces queremos generar muchas definiciones, pero ya existen. Ya las podemos retomar y podemos utilizar la que, ahora sí que la que más te convenga. A veces hay que aplicarla, en este caso sí funciona lo que más te convenga en términos de la ley, ¿no? Entonces, pues no sé si, ¿cómo te llamas, perdón? Eso quizás sería una respuesta, mi estimado Víctor. Buenas noches, mi nombre es Jesús Vázquez. Quería preguntarle un par de cosas a la doctora. Tuve el gusto de conocerla hace unos años en Real del Monte en un ciclo de conferencias que organizó ICOMOS también. De acuerdo a su exposición, usted habló de la autenticidad. Autenticidad, en una parte de su presentación habló de la autenticidad. Sin embargo, en todas las presentaciones, en todas las ponencias de los participantes, hablan constantemente de que las comunidades van cambiando, lo dijo el doctor Salas hace un minuto, la lengua va cambiando, se va adecuando a las nuevas formas, a las nuevas influencias. Sin embargo, la duda que me surge en este momento es la autenticidad contra la evolución de las lenguas. Y me surge la pregunta, ¿qué cuidamos como auténtico? ¿Qué preservamos como auténtico? Es una duda que me surgió ahorita en el transcurso de las presentaciones. Y enseguida para el doctor Salas, usted habló en su presentación de el patrimonio sustentable. Y creo que no, por lo menos a mí no me quedó suficientemente claro en términos generales, ahorita que estaban hablando de definiciones, ¿qué es el patrimonio sustentable? Y una última pregunta que si lo pueden responder entre los tres o quien la quiera tomar, es, hay una cosa que aquí en México les ha dado ya hace muchos años que llamar a pueblos mágicos. Esta cosa que parece maldición, ¿no?
esta cosa que desde mi punto de vista parece una maldición. Los pueblos mágicos se han convertido en Fridas Kahlos por todos lados, en calaveritas por todos lados, y eso me preocupa mucho, dada la exposición de los ponentes en esta noche. ¿Qué se hace en términos de ICOMOS? ¿Cómo ICOMOS ha logrado establecer vínculos con entes legales, con entes gubernamentales para, no sé si detener eso, no sé si es la palabra correcta, digo, desde mi punto de vista debería ser así, y preservarlo de otra manera? Eso es lo que me gustaría saber. Pues qué bueno encontrarnos otra vez. Y ciertamente el concepto de autenticidad, pues sí, podría parecer que es un concepto ambiguo desde este planteamiento que haces, pero yo lo pensaría, y siempre que me refiero a autenticidad, me refiero a la genuina expresión, ¿no? de las comunidades o de los individuos. En realidad hablamos siempre en el patrimonio inmaterial, casi siempre hablamos, aunque existe, de la colectividad, aunque existe desde luego la figura del patrimonio vivo, que se refiere a una persona que tiene cierta tradición para un oficio, etcétera, y que bueno, que también ha sido discutido. Pero yo creo que hablar de autenticidad en este modo es hablar de las genuinas expresiones que desde luego van transformándose. Y esa genuina expresión tiene que ver con aquello que no media imposiciones como programa de Pueblo Mágico, ¿no? En Guadalajara, en Tlaquepaque, resulta que ahora tenemos la tradición de Día de Muertos. Como dicen en mi pueblo, ¿desde cuándo? No, o sea, no, eso no existe. Guadalajara fue una fundación española, o sea, es criolla y el tema, además, los dos grupos indígenas que existían no tenían para nada esa tradición arraigada, entonces no había de dónde, pero es un tema turístico, es un tema que vende y entonces se instala. Eso no es autenticidad, aunque la fiesta de muertos sea tan importante, declarada elemento de patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esa genuina expresión, que ahí es donde los especialistas tienen que tener esta sensibilidad de ser traductores, de ser facilitadores, para que podamos ayudar a preservar o traducir en otros ámbitos ese concepto, ¿no? Creo que, bueno, lo de ICOMOS de una vez lo contesto. No tengo la capacidad para, porque no soy la presidente, nada más del comité científico, la coordinadora. Y sí, bueno, es una discusión entre los miembros, desde luego. El tema de pueblos mágicos, yo lo trabajo con una red de investigación, y desde luego que desde mi plataforma, no como ICOMOS, pero como estudiosa, si quieren llamarlo así, no, totalmente en contra, es una imposición. Además, hay miles de estudios que se han hecho respecto a lo catastrófico que ha podido ser el programa. Me tocó hacer también un estudio bien interesante respecto a pobreza, declaratorias de patrimonio mundial, pueblos mágicos y pobreza, en el área del paisaje agavero. Es dramático, ¿no? Es dramático. Entonces, ¿dónde están los beneficios del programa para las comunidades que durante siglos hicieron esa tradición del cultivo? Además, por ejemplo, se me fue el nombre de la siembra de los agaves. El paisaje agavero. Eso también es una declaratoria un poco fuerte, porque el paisaje mismo se transforma durante todo el año, y los propios agaveros van cultivando, porque tarda un mezcal, porque así se le dice, un mezcal tarda 7 años para estar listo para hacer un buen tequila, ¿no? Entonces, en esos 7 años no están sentados los señores a ver cómo le van a hacer, ¿verdad? Entonces, claro que se cultivan muchísimas cosas, y esos cultivos paralelos no se reconocieron. Y eso es un tema importantísimo, no solamente de la preservación de una tradición y de continuidad de una tradición, sino también es un tema económico, ¿no?
Entonces, sí, es un programa que está defendido muchísimo por un lado y que desde el ICOMOS hay una controversia entre los propios miembros. La definición de patrimonio sustentable más bien hace referencia a esta, lo comenté quizás muy rápido, hace referencia a esta idea de que por un lado el patrimonio cultural debe permitir el desarrollo de las propias comunidades, ¿no? Y que ese desarrollo debe ser sustentable de acuerdo a la definición de sustentabilidad del desarrollo, pero no vinculado al desarrollo económico, sino al desarrollo cultural, ¿no? Porque entonces, y lo junto con la otra pregunta que haces, es decir, para mí el tema de los pueblos mágicos es una política de fomento del turismo. No es una política que tenga para nada que ver con el desarrollo cultural ni de los pueblos ni de los visitantes. Entonces ahí hay que distinguir muy claramente. O sea, yo en eso sí soy muy tajante. O sea, no creo que bueno, en el Estado de México son los pueblos con encanto, en algunas partes se habla de los pueblos maravillosos, en fin, son estrategias y políticas de turismo. Pero no confundamos que algunos organismos estén confundidos, ¿no? Es su problema. Pero nosotros no podemos confundir el desarrollo cultural con el desarrollo económico, definitivamente, ¿no? Y los pueblos mágicos son una estrategia que esconden además una desigualdad, una pobreza, una precariedad, una desvalorización incluso de la cultura, porque le imponen a la gente rasgos y elementos culturales que no son propios de ellos, ¿no? Sino que es lo que el turista, el visitante quiere ver, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay que tener muy claro, bueno, es respuesta corta porque el tema de estas estrategias, ¿no? De turistización de la cultura, pues ha tenido muchos debates, ¿no? Y yo ponía algunos de los ejemplos, como el de los voladores, en fin, que han sido estas declaratorias que han sido, creo que en alguna medida, la antesala para generar este tipo de políticas de turistización, ¿no? Les dejaría también mi correo electrónico, por si, a reserva que ahorita aquí alguien hace una pregunta, pero si la quieren hacer vía correo, contesto a veces esas, que es dguerrero@unam.mx, por si hay alguien que quiera hacerla, y pues ahí podemos también intercalar, pero bueno, les dejo algunas preguntas si quieren seguir haciendo. Pues más bien que te escuchen en tu programa de radio hoy. Aprovecho, 96.9. Ok, les agradecemos mucho su presencia. Voy a leer uno de los reconocimientos. Dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, el Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural y la Facultad de Arquitectura otorgan la presente constancia a la doctora Ana Lucía González Ibáñez por su participación en el Seminario Permanente del Uso del Espacio y su Valor Intangible. Ciudad Universitaria, a 9 de octubre de 2017. Y firman la doctora Mari Carmen Serrapuche y nuestro director, el maestro Marcos Massari Giriart. Muchas gracias. Para el maestro Diego, con la misma rúbrica. Muchas gracias. Y para el doctor Hernán, muchísimas gracias. Agradecemos su participación y los esperamos en las siguientes sesiones del seminario.